Hola, hoy vamos a construir o a diseñar nuestro segundo portafolio. Y es un portafolio, como lo habíamos prometido en el video anterior, con un riesgo moderado, y la forma de lograr esto es con un ETF que esté vinculado a un sector que nos proporcione una especie de refugio, y por supuesto con esto va a reducir el riesgo. Uno de los mejores sectores utilizados para este efecto es el de los consumer staples en inglés, o de los productos de necesidades básicas, los productos básicos, los productos que compramos todos los días cuando hacemos mercado, cuando vamos a Walmart en el caso de acá de Estados Unidos. Así que hoy vamos a escoger el ETF que cumpla con este propósito y que también por supuesto nos proporcione los retornos en nuestro portafolio. Manos a la obra. Ok, les presento a una herramienta nueva que he desarrollado que sirve para encontrar, para que nos dé una lista de ETFs a partir del nombre, en este caso del ticker, de una compañía en la que queramos invertir vía ETFs. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, pues no se me ocurrió mejor compañía que la Coca-Cola para identificarse o para que esté relacionada con ese sector precisamente de consumos básicos, en este caso de bebidas, ¿no? Sin duda alguna es la bebida más popular del mundo, la bebida que en todo el mundo se conoce. Es una empresa madura y además es una empresa bastante estable en cuestión de retornos. Así que vamos a colocar aquí el ticker de la Coca-Cola, que es KO, y van a ver cómo me da una lista de varios ETFs, no solo de consumer staples, sino también obviamente la Coca-Cola va a estar en otro tipo de ETFs. Esta lista está ordenada por el peso que la Coca-Cola en este caso tiene en cada uno de los ETFs, de mayor a menor. Vamos a escoger los 3 ETFs donde la Coca-Cola tiene mayor peso y los vamos a colocar. Ya están colocados acá. Entonces vamos a ir por el de Fidelity, que es el FSTA, el XLP, que es el del SPDR, y de iShares el IECS. Y nos vamos a ir a compararlos los 3. Para de ahí vamos a reducir esta lista a 2 y luego vamos a ir a nuestro dashboard y los vamos a comparar face to face para ver con cuál nos quedamos y cuál nos conviene construir en nuestro portafolio. Aquí tenemos el top 15 básicamente de los 3 ETFs que hemos escogido. He colocado aquí cómo van distribuyendo sus inversiones, ya sea en el top 5, en el top 10 y en el top 15 de la lista, en cada uno de los ETFs, y el rectángulo que ven en color anaranjado amarillo es el precio actual de cada uno de los ETFs. Como podemos ver, son precios bastante variados de los 3, y en la lista del top 15 se puede ver precisamente cómo van distribuidas las inversiones. Si nos vamos a ir por el precio de la acción, pues el que más nos conviene es el de Fidelity y el de iShares, que es el IECS. El XLP nos queda un poco más caro, y si vemos además, el XLP tiene en el top 15 el 80% de sus inversiones, mientras que el FSTA y el IECS diversifican un poco más, llegando a máximo 71% para el uno en el top 15 y 66.38% para el otro. Una de las formas más sencillas de saber si nos sentimos cómodos con un ETF es el de revisar el top 10 de sus inversiones. Si conocemos, es una regla básica que tengo yo, si conozco más de la mitad del top 10 compañías en las que este ETF tiene invertido su dinero, me conviene, lo voy a poder estudiar, voy a poder entender la estrategia y a la final tal vez pueda ser que me guste y pueda invertir en él. Por eso lo traje hoy, y es un sector, este sector de consumer staples es un sector que todos conocemos. Incluso si no vivimos aquí en Estados Unidos, la gente que no vive acá va a conocer muchísimas, si no todas, de las compañías, y las vamos a poder revisar. Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Costco, que es también un centro es un Walmart agigantado básicamente. Philip Morris, que tiene varios productos. Uno de los productos insignias son
los cigarrillos. Mondelez Internacional es dueña de varias compañías, pero ustedes van a seguramente conocer a una de las más famosas, que es Nabisco. Cuando comen una galleta Oreo, Mondelez es la compañía que es dueña de Nabisco. Tenemos a Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Walgreens Boots. Entonces, conocemos básicamente a todas las compañías que están en el top 10 por lo menos, si no en el top 15 de los ETFs. Y para comparar a los dos que más nos interesan y para tomar nuestra decisión, vamos a escoger al de Fidelity y vamos a escoger al de iShares, que es el ISS. Así que vamos a ir ahora a nuestro dashboard. Estamos en el dashboard que compara face to face dos ETFs, así que vamos a colocar los que estamos estudiando, que son el FSTA en la izquierda y el ISS en la derecha. Este es un cuadro bastante general, pero que nos da una muy buena idea. Definitivamente el precio no hace que nos inclinemos al fondo de Fidelity, pero si ustedes ven inmediatamente, veo que el costo, lo que me va a cobrar el gestor es muchísimo más alto. Es un costo muy bajo, por supuesto, en cuestión de dólares, pero en comparación, iShares me cobra 0.18% anual, mientras que Fidelity me cobra solo 0.08% anual. Otra cosa muy importante, estos son los costos, y ahora vienen el flujo de caja, tus ingresos. En cuestión de dividendos, pues no hay tampoco casi punto de comparación. El de Fidelity me paga 1.01 anual. Yo ya he analizado estos datos, 1.01 dólares por cada acción que yo tenga en este fondo de Fidelity, mientras que el fondo de iShares me va a pagar 0.72 dólares por cada acción por cada año. Estos dos fondos pagan dividendos de manera trimestral, así que básicamente sería dividir este valor para 4. El fondo de Fidelity es un fondo ya mucho más antiguo si lo comparamos con el fondo de iShares, que apenas se empezó en el 2018, y el fondo de iShares tiene muchos más activos en su posesión, es decir, tiene acciones en más compañías, en 124 compañías, mientras que el de Fidelity es solo en 97. En cuestión de retornos, obviamente el fondo de iShares no tiene todavía un dato de retornos a 5 años porque el fondo empezó recién en 2018, mientras que el fondo de Fidelity tiene un 55% de retorno acumulado en los últimos 5 años, y al día de hoy, desde enero del 2021, ya lleva un 7% de retorno. Por tanto, yo creo que en función de tanto dividendos como de costo del fondo, y además por la información histórica que tengo y porque yo quiero protegerme y reducir a un valor moderado mi riesgo, concentrando los activos en compañías que estén en Consumer Staples, vamos a irnos y vamos a escoger para nuestro ejercicio de hoy el fondo FSTA de Fidelity. Así que con esto vamos a ver ya más en detalle. Nos vamos a ir acá al análisis del FSTA. Vamos a colocar aquí FSTA para verlo mucho más en detalle. Ya habíamos visto tanto el costo por acción como el dividendo que me pagan cada año y el costo anual que me va a cobrar el gestor. Pero como podemos ver, y ya tuvimos una vista rápida de cómo están distribuidos las inversiones. El 62% de las inversiones de este fondo están en el top 10, en las compañías del top 10, que ya vimos cuáles son, mejor dicho. Y aquí están los retornos acumulados. Como pueden ver, es bastante estable, 55% los últimos 5 años, 57% los últimos 3 y en el último año 31.7%. Así que vamos a escoger este fondo ETF para construir un portafolio, insisto, para el perfil de un inversionista que quiera refugiar un poco de sus ahorros o de su inversión en este sector de la economía, y que también quiere engancharse o quiere estar con alguna de sus inversiones en el S&P500. Y como ya lo sabemos y somos expertos todos, el mejor fondo para eso es el VO. Vamos a nuestro diseñador de portafolios ahora. Revisemos rápidamente lo que estamos asumiendo para diseñar nuestro portafolio de hoy.
repetimos, un inversionista con un riesgo moderado no quiere exposición a volatilidades, por eso hemos escogido un ETF que está relacionado con el sector de bienes de primera necesidad. La inversión la vamos a calcular para $10,000. Un dato importante es que no tiene, si ustedes pues estudian este portafolio y les gusta y lo van a tomar, pues no tiene que ser su inversión de $10,000. No puede ser de 20,000, puede ser de menos. Es un valor el que estamos poniendo aquí, sobre todo para que nos dé una idea de cómo o de cuánto dinero podemos hacer si empezamos con esa inversión en nuestro fondo. Otra cosa importante y que la cambié desde la última vez que tuvimos este ejercicio o un ejercicio parecido es aquí el número de años para que no nos confundamos. Este es el número de años de datos que estoy utilizando para calcular la columna que tiene un encabezado de color azul claro aquí. Es decir, si yo coloco aquí 10 años, estoy calculando el retorno anual en base a todos estos 10 años de datos del precio de la acción de cada uno de los fondos. No significa que yo esté calculando mi retorno a 10 años en el fondo, sino que estoy tomando la cantidad de datos que me diga esta celda de aquí para tomar mi retorno anual estimado para la construcción de mi portafolio. Como les había dicho, este portafolio está pensado para un inversionista que quiere también engancharse al mercado y uno de los índices insignias del mercado es el S&P500. Por tanto, y no vamos a hablar mucho de luego, hemos hablado lo suficiente, vamos a poner el primer fondo. Este inversionista decidió tener la mitad de su inversión en el fondo S&P500 porque sabe que este fondo históricamente en los últimos 10 años ha dado un 12% de retornos. Pero al mismo tiempo él quiere de cierta manera cubrirse con otro fondo y es el que hemos escogido, que es el fondo de Fidelity, el FSTA. Y este fondo es donde va a colocar la otra parte de sus inversiones para dejarlas ahí. Insisto, una de lo que hemos asumido también es que el inversionista va a dejar su dinero, va a tener este portafolio en un largo plazo, 5, 10 años. Por tanto, vamos a jugar ahora con el número de acciones. Yo había ya estudiado esto antes, pero vamos a empezar con un 10-100. Si nos fijamos, 10 acciones de VOO y 100 acciones del FSTA me dan un mix de 53% y 47% de cada uno de estos dos. Pero todavía estoy debajo de mi presupuesto de $10,000. Así que vamos a jugar un poco con la del VOO. Vamos a subirla a 14. Ya estoy cerquita para no separarme mucho. Vamos a colocar aquí 107. Y ahí quedo con algo. Veamos qué pasa si pongo 108. Me paso apenas. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos un poquito abajo del presupuesto que teníamos y la distribución del portafolio está relativamente mitad, 54% para el VOO, 46% para el FSTA y ahora el retorno. Este es un automático, como les decía, vamos a ir jugando también para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo van cambiando los retornos, así que pongamos atención a la columna debajo del encabezado de aquí de azul claro o celeste. Vamos a empezar con 3 años, que es el valor que tomamos para nuestro portafolio Génesis la vez pasada. Pues miren cómo va cambiando, por ejemplo, el VOO 15.39%. Habíamos dicho que en estos 3 años que estamos tomando, que es desde el día de hoy, hace 3 años, toda esa cantidad de datos me calcula un retorno analizado de 15.39% para el VOO y de 12.98% para el fondo FSTA. Pero como quiero una inversión a largo plazo, vamos a ir viendo cómo varía ambos. Si coloco aquí 5, el VOO va a los 15.30 y pónganle mucha atención al FSTA cuando cambie de 5 a 10. Ya ha bajado a 5.86 y ahora vamos a tomar 10 años de datos, 10 años de precios de acción para calcular el retorno anualizado. Cada año estimamos que con esos datos de seguir ese comportamiento histórico deberíamos esperar o deberíamos tener un retorno, como les decía ya en la introducción, de 12% para el VOO y de 6.91% para el FSTA. Déjenme regresar a 5 y miren que el FSTA cambia de 6.91 a 6.86.
Es muy, muy estable este fondo y es precisamente una de las características que tiene ya sea una acción o un fondo para considerarse estable. Que no sea volátil quiere decir que su retorno que viene del cambio de precio de la acción no cambie de manera abrupta con el tiempo. Y esa es una de las características que tienen precisamente los consumer staples y por eso los hemos escogido hoy. Y fíjense cómo al invertir en el VOO con un retorno esperado del 12% y al invertir en el FSTA con un retorno esperado del 6.91%, yo tengo no exactamente la mitad, pero es muy cercano al promedio. El retorno estimado de todo mi portafolio es de 9.69%. O en un año, si esto se cumple, insisto siempre, si las cosas que hemos asumido se cumplen, deberíamos tener un retorno de 966,46. Otra cosa importante y que no lo mencionamos en nuestro portafolio pasado con Genesis fue que los cálculos que hemos hecho aquí no consideran los valores por dividendos. Es decir, si nosotros con ambos fondos vamos a recibir, de hecho vimos que el FSTA nos va a pagar $1 por acción cada año de dividendos. Eso quiere decir que con estas 107 acciones, ya con las 100 acciones que voy a tener en este fondo o en este portafolio con este fondo FSTA, con esas 100 acciones voy a recibir, con las 107 voy a recibir más de $101 solo en dividendos. Sí, al final del primer año yo ya con eso tendría que sumarle esos $100 a este retorno, porque este retorno que viene acá, mucho ojo, viene solamente de la apreciación, de la subida de precios de las acciones de cada fondo. Aquí no estamos incluyendo los dividendos, y si los incluyéramos, el retorno real, de hecho esa es una manera de calcular el retorno real final de tu portafolio, es sumar los dividendos. Claro que ahí estás asumiendo que vas a sacar todo, vas a vender las acciones y también vas a sacar el valor por dividendos del primer año, y la idea no es esa. La idea es dejar tanto acciones como dividendos, en el caso de los dividendos, reinvertirlos comprando más acciones en cada uno de los fondos, conservando el mix. Ya tendremos nuestro video para hacer un ejercicio de rebalance del fondo. Este es el mix inicial que tiene, y si nos empieza a ir como bien, igual o mejor de lo que hemos asumido hoy, este es el mix que debemos conservar independientemente de cómo le vaya tanto al VOO como al FSTA. Cuando revisemos nuestro portafolio a los 3 meses, cada trimestre o al fin del año, tenemos que procurar mantener este mix. Puede variar entre, 2-3 puntos, podemos poner nosotros esos límites, pero la idea es que siga con ese mix. Quiero hacer un último ejercicio antes de terminar, y recordemos cómo empezó, cómo escogimos el fondo de Fidelity, que es el FSTA. Lo escogimos en base a un producto insignia, un producto que todos conocemos, que es la Coca-Cola. ¿Qué tal si aumentamos acciones de Coca-Cola en nuestro portafolio? Digamos que el inversionista dice, pues yo quiero cubrirme todavía más y además tener unas acciones individuales aquí. Y pues la empresa insignia, una empresa muy estable, una empresa que es muy poco probable que quiebre en los próximos 5 años que yo pienso tener este portafolio, quiero tenerla en mi fondo, así que coloquémosla para ver qué sucede con el retorno. Y esto es algo muy importante, no necesariamente incluir acciones, y esto pasa sobre todo con acciones que tienen un desempeño, unos retornos relativamente bajos, un desempeño estable, por eso se usan para cubrirse de posibles cambios y volatilidades de un sector o del mercado o de la economía. ¿Qué pasa si colocamos aquí? Vamos a poner 10 acciones de Coca-Cola. Fíjense, ya se me colocó aquí el retorno de Coca-Cola con 10 años de datos. Este es el retorno anualizado de la Coca-Cola. Esto es el más bajo de los 3. Y ya podrán más o menos irse dando cuenta a dónde voy. Si coloco yo 100 acciones, sí que es aumentar $5,000 a mi inversión, un poquito más de $5,000, miren cuánto se me bajó el retorno. Y es porque yo he agregado una acción que en el mismo periodo de tiempo ha tenido retornos más bajos que los 2 otros componentes del portafolio. Así que la conclusión en este caso es, pues no, yo ya tengo Coca-Cola vía FSTA, así que
voy a sacar Coca-Cola de mi portafolio porque ya está ahí. Aumentarla, lo único que hace es, sí, probablemente te puede cubrir, pero con un precio muy alto en cuestión de retorno. ¿Sí? Ya vieron cómo se bajó el retorno. Así que este es un portafolio, nuestra segunda foto, vamos a darle seguimiento. Este es un portafolio con un riesgo moderado, aunque todavía tiene únicamente acciones, pero son de un sector. La mitad del portafolio viene a ser acciones de un sector que lo consideramos estable y por lo tanto que no está con ninguna volatilidad. Pero también nos estamos cubriendo, y por eso hablaba siempre de niveles de riesgo, nos estamos cubriendo para bajas súper drásticas, como podría ser lo que le pasa a Tesla. Entonces, este inversionista de aquí dice, yo quiero tener un poco de tecnología, quiero obtener el S&P 500, que es un índice pues, del mercado que todo el mundo quiere tener inversiones. También quiero cubrirle este portafolio vía, otra vez, Consumer Staples. En conclusión, pues hay ETFs para todos los gustos. De hecho, hoy hemos hecho un portafolio muy sencillo utilizando únicamente dos ETFs. Uno que es el más famoso, el que está conectado al índice más famoso del mercado, y el otro el que está conectado a un sector que históricamente ha sido utilizado justamente con el propósito de cubrirse para volatilidades y al mismo tiempo digamos, entre comillas, renunciar a una parte o un posible potencial retorno extraordinario, pero que al mismo tiempo, sin ninguna duda, nos puede garantizar retornos a futuro. Estúdienlo, lo vamos a poner, como siempre, en nuestras redes sociales. Déjennos sus comentarios y vamos a hacer análisis completo en nuestro newsletter. Hasta la próxima.